Un segundo elemento que es sustancial desde esta visión, digamos, que queremos desarrollar en la ciudad es el agua misma. Si lo que históricamente llevó a la ciudad a estos niveles de insostenibilidad, crisis de insostenibilidad, fue crecer contra el agua, recuperar la vieja memoria humana que el desarrollo implica, es estar con el agua, nos lleva a pensar que el agua es un ordenador del territorio que nosotros no habíamos consultado en 2 siglos o más de crecimiento urbanístico y que ahora se nos impone para reordenar nuestro territorio alrededor del agua. A esto le hemos llamado liberarle espacios al agua. Pero la reorganización del territorio tiene, digamos, en su forma más general, la opción de traer más agua al centro ampliado, como antaño, y dejar de ofrecer, por lo menos frenar el crecimiento de oferta de agua potable llevada artificialmente por tubo a los bordes de la ciudad. El agua es el gran constructor finalmente, es el ordenador del territorio. Una empresa pública como la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que es la directora, rectora, ejecutora de los temas del agua en la ciudad, construyó un modelo que finalmente se traduce en tarifas de agua que incluye unos planes de inversión, la mayoría de los cuales, grandes obras de ingeniería. Si alguien quiere saber dónde se ha hecho un metro en la ciudad de Bogotá a través de túneles con tuneladora, la única empresa del mundo que ha hecho eso en Bogotá es la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. A esa era la que deberíamos darle la construcción del metro. Ha hecho unos grandes túneles de 4 metros de diámetro con tuneladora, etcétera, que es lo mismo, la misma tecnología con que se hacen los túneles de los metros. Entonces, esas grandes obras de ingeniería han tenido un motivo: cómo llevar el agua a los bordes y cómo llevar el saneamiento ambiental a los bordes de la ciudad, buscando cada vez más y más expansión. El costo de ello son las tarifas, una de las tarifas más altas de América. El beneficiario de ello es el proceso urbanizador y por tanto los usuarios, los usufructuarios de rentas del suelo en el borde. Las altas tarifas en sí mismo ya van generando un motor de segregación social y de límites al derecho al agua potable para los de menos recursos. Este tema nosotros lo hemos querido revertir. El modelo que se le ha creado a la empresa de acueducto y alcantarillado es: deje de ofrecer más de lo que ya convino en los bordes, traiga el agua al centro y potenciemos las redes de alcantarillado del centro y tratemos de usar los drenajes naturales. Al traer el agua al centro, lo que esperamos es que más gente viva en el centro y la presión urbanística hacia el borde disminuya, de tal manera que la ciudad, por lo menos físicamente, deje de destruir el entorno territorial. La empresa de acueducto, que no es más sino la expresión institucional del agua, nos va indicando que el agua puede ser el gran ordenador del territorio. Ahora se genera una serie de retos de inversión, etcétera, como en este gran centro ampliado, usando los cascarones de edificio, usando las centenares de hectáreas de bodegas, podemos construir vivienda para los más pobres y para los menos pobres. Ese plan, ¿cómo se puede volver una realidad?
el agua es fundamental, no es suficiente, tiene que ser acompañada de una serie de medidas que nos llevarían en el largo plazo, porque esto no se logra de la noche a la mañana, a un cambio de la visión misma de la ciudad, que mirándose a sí misma podría otra vez equilibrarse con el territorio, con el agua, dejar de depredar y algo fundamental, dejar de segregar socialmente. Este es el tema eje de nuestro programa de gobierno. Viene siendo atacado por donde sea. Lo primero que, con el nuevo anuncio del programa de gobierno nacional que facilitaría la construcción de vivienda para los más pobres, que nosotros queremos apoyar, lo primero que se dijo es construyan en Usme. Una serie de presiones, es que estamos dejando sin agua a la mesa, a la poima. Bueno, pero digamos, es una lucha indudablemente política y social que hay que establecer en la ciudad. Y como tú me avisas el tiempo, que tiene un segundo escenario que me parece muy importante discutir con ustedes. Al traer más gente al centro, cambian los modelos de transporte. La ciudad tiene una ventaja, no todos son desventajas. Se construyó como una ciudad europea, es decir, es una ciudad compacta. Trató en las últimas décadas de imitar el modelo gringo de una manera muy racional, digamos. Porque los norteamericanos en el estado de la Florida lo que tienen es oxígeno, agua y tierra plana. Y entonces aprovechan ello para un modelo también insostenible de ciudad, que es el que se articula a un solo modo de transporte, que es el vehículo particular, costosísimo energéticamente, y ya ellos creo que lo perciben con claridad. Pues esta ciudad, que no se construyó así, sino que se empezó a construir al estilo europeo, compacto, no pensada para el vehículo particular, sino para el sistema de transporte público masivo, que realmente tuvo como una vanguardia además, porque empezó a desarrollar su sistema ferroviario de tranvías dentro de la ciudad y estaba en la discusión de electrificarlo cuando lo quemaron en 1948 para sustituirlo por buses canadienses a gasolina, que sucedió lo mismo en Estados Unidos, exactamente lo mismo por la misma época, solo que allá se hizo pacíficamente y aquí fue una insurrección popular, digamos. Pero el hecho es que la ciudad en las últimas décadas empezó en medio de una ciudad europea compacta, a construir un sistema de transporte unimodal, el vehículo particular, inapropiado completamente para la ciudad, que se viene sosteniendo, que es la realidad de lo que nos está pasando en lo que llamamos la congestión. Es el gran ocupante de las vías, es el gran congestionador, es el gran deteriorador del aire. En medio de esa discusión, el sistema de buses, que fue el que se creó después del tranvía, ha sido ordenado de alguna manera, y el transporte público masivo se desarrolló a partir del bus, que también es en este caso diésel, gasolina diésel. La ciudad tiene una fuente de energía. La energía eléctrica de la ciudad es agua. Y volvemos al tema del agua. El agua no solamente es un ordenador del territorio en esta ciudad, sino que es la fuente de la energía. Por ahora. Y siendo el agua, la caída del agua, lo que aprovechamos para generar energía eléctrica para toda Colombia, pero la que usamos en Bogotá, es muchísimo más barata, la tercera parte por unidad calórica, que el petróleo y la gasolina, incluso si es nuestra, porque está medida a precio internacional del petróleo. Entonces tenemos una enorme irracionalidad en nuestro consumo de energía, digamos, para el transporte.
Porque mientras nuestra energía eléctrica es barata, nuestra energía eléctrica no mueve el transporte. El transporte lo mueve el combustible fósil, carísimo. Creo que es más caro que en Estados Unidos, ya por el sistema de tributación, etc. Entonces, esa irracionalidad absurda le genera una insostenibilidad también a la ciudad, además de la contaminación del aire que provoca. Pero está ligado también a unos intereses económicos, por razones históricas, no porque la gasolina sea de derecha y el agua sea de izquierda, porque ya hemos llegado al punto en que si yo defiendo el tren, entonces el tren es de derecha, el tren es de izquierda y el bus es de derecha. No por ello, sino por las estructuras económicas concretas de la ciudad que dieron esos desarrollos. El transporte movido con combustible fósil es 100% privado. El de los vehículos particulares por obvia razón, pero el del transporte público masivo es 100% privado. Y sus ganancias, etcétera, que son del orden de 2.6 billones de pesos, eso en dólares, 1.400 millones de dólares al año aproximadamente, al año, pues son privadas. Las pagan los pasajeros, pero su fruto es privado. Terminamos. Bueno, ya terminamos. La energía eléctrica podría mover hoy buses con nuevas tecnologías recientes, o podríamos mover de antaño trenes, metros, tranvías, etcétera. Según la ley colombiana, en donde hay competencia en el transporte, el Estado no puede operar, es decir, en los buses. Donde no hay competencia, el Estado puede operar, es decir, los rieles. Si yo quiero introducir un modo de transporte coherente con nuestra energía, barata, energía eléctrica, entonces su operación sería pública. Es decir, le quitaría ganancias a quienes han manejado tradicionalmente el transporte en la ciudad, pero volvería al transporte un modo adaptado pues a las exigencias del cambio climático, reduciendo nuestros valores de consumo de energía, dejando de usar fósiles y usando lo que tenemos, agua. El agua movería el transporte de la ciudad. Ayer mismo, en la mitad de un debate, perdió la tesis del riel, ganó el bus. No porque el bus sea de derecha, ni porque el riel sea de izquierda. Eso no es en el fondo lo que el Consejo sabía que discutía, no. Es que al tender el riel hay una tensión en las ganancias del mercado del transporte en la ciudad, en donde no solamente nos movemos hacia una energía más barata y más sostenible con los tiempos del cambio climático en la ciudad, que además limpiaría el aire de la ciudad, que en el caso de la ciudad de Bogotá es que morirían menos niños por enfermedades respiratorias, mueren cada trimestre 44 niños por enfermedades respiratorias. Esto cambiaría sustancialmente. Literalmente el sistema de transporte en la ciudad mata niños, cambia las reglas del juego de las ganancias del mercado de transporte en la ciudad. Entonces ustedes aquí pueden ver no solamente nuestra tesis inicial, que segregación social y depredación de la naturaleza están articuladas en la ciudad, sino que también los cambios que la ciudad tiene que dar para adaptarse al cambio climático están limitados en sus posibilidades por intereses económicos creados de tipo muy poderoso y muy político. O en otras palabras, la adaptación al cambio climático es una lucha social y política. Esa es la conclusión a la que podríamos llegar en la ciudad de Bogotá. Como todas las luchas sociales y políticas, no previsibles sus resultados.